A lo largo de la serie de Hora de Aventura hemos tenido diferentes usuarios de la corona de Evergreen. Entre ellos y por más conocidos tenemos al Rey Helado, o a Simon Petrikov, como le quieras decir o como le quieras llamar. También tenemos a Gunther. Gunther es el aprendiz de Evergreen. No el Gunther que todos conocemos, sino el primer Gunther, por así decirlo. Y también tenemos a uno de los usuarios de la corona que tal vez algunos conocen, tal vez otros no. Si viste la serie, lo más probable es que sí lo conozcas. Hablamos de Finn el humano, de otra dimensión. Lo curioso es que de estos tres personajes, solamente uno tuvo un carácter violento después de usar la corona, e incluso intentó dominar el mundo. Y no estoy hablando del Rey Helado, tampoco de Gunther. Ellos solo sacaron a relucir su verdadero yo, el que realmente me preocupa, y es una persona que fue carcomida por la corona, fue Finn el humano, de la dimensión donde nunca explotó el champiñón. Lo cual nos hace preguntarnos por qué Finn el humano se volvió loco y trató de dominar el mundo, y Simon y algunos otros usuarios más de la corona de hielo o de Evergreen que hemos visto en la serie no lo hicieron. ¿Por qué no se volvieron violentos? Para poder intentar responder esta pregunta, para ver por qué Finn tuvo esos problemas, tendríamos que tomar en cuenta puntos coincidentes que tienen con los otros usuarios y que pudieron ser importantes para ver ese comportamiento de Finn el humano. Sabemos que cada usuario que usa la corona de hielo termina desarrollando diferentes personalidades, algunas buenas, otras malas. Quiero empezar analizando la personalidad de Simon Petrikov, que es nuestro queridísimo Rey Helado, el cual tuvo que vivir demasiadas experiencias traumáticas a lo largo del tiempo después que empezó la guerra de los champiñones. A él lo vemos cuidando de una pequeña Marcy que en ese momento no podía cuidarse. Es por eso que Simon tenía que protegerla. Al ser ella una niña pequeña, Simon sentía la necesidad, sin ser familiares, de cuidarla y proteger de ella, lo cual fue dejando una huella en su cerebro. Y es eso lo que podemos ver en el momento en que él usa la corona de Evergreen, la corona de hielo, dándonos lugar a lo que fue y es el Rey Helado. También tenemos a quien fue y sería el pequeño Gunther, el primer Gunther de todos, quien fue un pequeño ayudante del mago Evergreen, que estuvo ahí mientras se creaba la corona de hielo. Gracias a que hubo una catástrofe mundial, Gunther se vio obligado a tener que usar la corona, ya que su dueño estaba atrapado. Lamentablemente no funcionó como querían, ya que Gunther desarrolló una personalidad donde él se creía Evergreen, dado que este pequeño personaje idolatraba a el mago. No salió como esperaban, y eventualmente el mundo terminó en catástrofe que no pudo ser detenida, solo porque Gunther no pudo controlar el tamaño de la personalidad que lo había consumido. Antes de pasar al siguiente personaje, el cual sería Finn el humano, quisiera recalcar que los usuarios que hemos analizado hasta el momento, o de los que hemos hablado hasta el momento, son personajes que tienen sentimientos muy arraigados. Por ejemplo, siendo Simon Petrikov, teniendo sentimientos muy arraigados de protección y cuidado hacia la pequeña Marceline. En cambio, el pequeño Gunther tenía sentimientos de envidia e idolatría hacia Evergreen, quien era su maestro. Era una persona que él veía como lo más. Gracias a esto, ellos pudieron desarrollar una segunda personalidad, la cual fue controlada por la corona, quedando ellos perdidos en el fondo de esta misma. Entonces es aquí donde surge la pregunta: si ellos dos, que fueron personas que vivieron cosas muy, pero muy peligrosas a lo largo de su vida, y que incluso tuvieron que hacer sacrificios por otras personas, y no se volvieron malos, entonces ¿por qué Finn el humano sí se convirtió en una mala persona después de usar la corona? ¿Por qué intentó gobernar el mundo? ¿Por qué encerró a todos en cubos de hielo? Como ya dijimos anteriormente, todos los portadores de la corona sufrieron traumas o grandes vivencias que los dejaron marcados de por vida. Por ejemplo, Simon Petrikov, quien fuera Rey Helado, tuvo que experimentar la soledad, y aún con ese trauma de estar solo por no poder encontrar a Betty, tuvo que encontrar fuerzas para poder salvar a Marcy y cuidarla desde que fue una niña, así sobreviviendo a lo que fue el apocalipsis de la guerra de los champiñones. O también como lo fue Gunther, otro portador de la corona, de hecho el primer portador de la corona, quien, como vimos, tenía el trauma de no poder llegar a ser suficiente o llegar a ser lo que fue alguna vez Evergreen. Teniendo en cuenta esto, entonces nos podríamos preguntar:
¿Qué trauma tenía Finn de la Tierra Alterna para volverse malvado con la corona de hielo? Bueno, pues si pusimos atención a la historia del Finn alterno, él y su familia eran constantemente atacados por la Banda del Destino, quienes le exigían al papá de Finn una ayuda monetaria para poder seguir existiendo. Lo que podemos intuir es que ese Finn puede tener sentimientos de ira y de venganza muy escondidos en el fondo de sí. Esto porque él sentía que no podía defender a su familia de la Banda del Destino, quienes de hecho fueron los primeros en ser congelados por este Finn, por lo que podríamos intuir que la corona solamente potenció lo que Finn ya sentía y pensaba, una ira hacia el mundo que no lo había tratado bien, y es por eso que él sentía que el mundo le debía algo. Sabiendo esto, podríamos intuir que la corona solo es un catalizador y usa los sentimientos de la persona, quien la está usando, como base para crear una nueva personalidad. Por ejemplo, Gunther se sentía Evergreen, el Rey Helado, o más bien Simon Petrikov se convirtió en el Rey Helado, y Finn el humano, pues nunca lo sabremos, porque él sí estaba loquito, era el loquito del centro. Pero aún después de intentar desmenuzar y explicar lo que hace la corona con los usuarios, no nos queda demasiado claro, ya que se supone que los Simon Petrikov de los otros universos tuvieron vivencias similares y no se convirtieron en el mismo Rey Helado. Así que ese es un tema para otro video. Si te gustó el video, dale like y me gusta. También te puedes suscribir, ya que estaremos subiendo más contenido igual.